El tema que nos toca tratar a continuación en la siguiente clase teórica es el tema del shock hemorrágico. Como ustedes verán, desde el siglo XIX el shock ha sido definido como la pausa momentánea o un acto grosero que provocaba una alteración en la maquinaria de vida, y bien ustedes van a ver también la definición ya de la fase hipocrática definida por Hipócrates relacionada al shock. Es interesante ver de dónde viene el término shock, y esto se ve que es una traducción literal de una obra de unas crónicas relacionadas con la guerra, en la cual era el golpe que producían los perdigones sobre el cuerpo, inmediatamente el deterioro progresivo y la muerte. Por eso se habla de una traducción del término francés shock, que era impacto. Como ustedes sabrán, desde el punto de vista médico, ahora bien, hay signos que son comunes a cualquier tipo de shock, que son la taquicardia y la hipotensión. Es decir, que la hipotensión acompaña al shock, pero el shock no es sinónimo de hipotensión. Vale decir que un paciente o una persona que tiene una caída de la presión en la vía pública por calor, etcétera, no es sinónimo de shock. Sin embargo, hasta el 85% de los pacientes pueden cursar con un shock oculto, y esto se relaciona con la deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno es un término muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y que, como ustedes ven en la curva horaria, desde 0 a 45 minutos, desde el paciente llega el comienzo del shock hasta la muerte, en los cuales va la resucitación, primera y segunda resucitación, es la disponibilidad del oxígeno basal cae en forma oculta hasta llegar al momento en el cual, independientemente del tratamiento que le hagamos al paciente, esa deuda de oxígeno va a estar instaurada y va a ser imposible de rescatar. Hay varias definiciones relacionadas con esta, no las voy a leer, pero ustedes pueden ver que hay términos comunes en los cuales se relacionan con un bajo flujo, alteración en la perfusión tisular e inclusive alteración del metabolismo celular, que esto lleva a la disfunción, fallo orgánico y muerte. De acuerdo a la ATLS, el American Trauma Life Support, también hay una alteración circulatoria en la perfusión y oxigenación, y si nosotros quisiéramos hacer una definición en común, podríamos tener en cuenta que es el desequilibrio entre la entrega y la demanda de oxígeno por insuficiencia del aparato circulatorio por el aporte. Hay ciertas definiciones de consenso que son importantes que ustedes manejen. Las tienen tanto en la teórica esta como en la teórica de sepsis, y ustedes son términos que deben manejar porque van a ser tanto aplicables para los prácticos como preguntas de examen final. Y estos son la definición del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en la cual más de dos de los siguientes signos instaurados en un paciente lo definen. La presencia de infección, es decir, la respuesta local al microorganismo patógeno en un órgano previamente estéril. No es lo mismo que la bacteriemia, que es cuando uno puede rescatar las bacterias en sangre, y tampoco es lo mismo que la sepsis, que es una respuesta a una infección. Uno puede definir esto cuando asocia el síndrome de respuesta inflamatoria con una infección documentada. La clínica va a ser muy similar al SIRS, la única diferencia es que ustedes van a tener que documentar la infección. Es diferente una sepsis a una sepsis severa, en la cual se asocia a disfunción de órganos, a la presencia del shock, que ya lo estuvimos hablando, y la presencia del shock séptico es cuando la sepsis se asocia a esta alteración en la disponibilidad de oxígeno por una insuficiencia circulatoria persistente a pesar de la resucitación. Es importante que se han desarrollado otros términos que son el CARS, que es el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, es decir, cuando se establece un SIRS, automáticamente hay un fenómeno del organismo que trata de evitar esta respuesta agresiva del SIRS. Se caracteriza por producción de citoquinas antiinflamatorias, pero sin embargo esto también puede dañar al paciente. Esto está en la otra punta del SIRS. Y en el medio vamos a tener un síndrome de respuesta antagonista mixta, que es algo intermedio entre el SIRS y el CARS. Ahí tienen, si ustedes lo grafican en una curva, van a ver que luego de la instauración de la noxa, el desencadenamiento del SIRS, la activación de las citoquinas inflamatorias, versus en el punto medio, que sería el MARS, la disminución o la downregulation por una respuesta inmune celular con otras citoquinas totalmente opuestas a las anteriores. Si nosotros tenemos en un gráfico, vamos a ver que esto va a depender de una fase temprana y tardía,
dos posibles respuestas. Una es la sobrevida, en la cual, a pesar de la alta respuesta inflamatoria, la respuesta a esta inflamatoria desencadena una baja carga bacteriana y un bajo de respuesta inflamatoria y no hay un CIRS, versus si yo tuviera una baja respuesta de citoquinas, vamos a tener un alto impacto de bacterias o de la anoxia que ocasionó el shock, alta respuesta inflamatoria de citoquinas, CIRS y CARS y evidentemente le desencadena la muerte. Esto lo pueden ustedes ver un poco más en detalle, en el cual es la teoría del caos, entre las cuales se desencadenan tanto el CIRS, el CARS o el MARS en función del aparato dañado, en función de la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Es importante también que manejen el término de falla multiorgánica o orgánica múltiple o falla de órgano, que es consecuencia de una evolución desfavorable del CIRS, puede o no ser reversible, y se define por aquella que son cuando están afectados dos o más órganos. Cuando en el momento que se empieza a alterar la función. Como ustedes van a ver, esto no es una respuesta subjetiva, sino que ustedes tienen que documentarlo de una forma objetiva, tanto al aparato cardiovascular, fíjense, presión, frecuencia cardíaca, presión media, presión sistólica, frecuencia cardíaca, pH, etcétera. El aparato respiratorio con sus determinaciones en las cuales vemos los valores normales, la alteración del aparato del sistema renal, en el cual pueden ser medidos por las determinaciones que ustedes ven a continuación, hematológica, neurológica, y esto puede ser instaurado en forma primaria, es decir, cuando hay una lesión bien definida, por ejemplo, un trauma que ocasiona una lesión hepática severa en el cual le ocasiona una insuficiencia hepática aguda, un trauma sobre un órgano, o bien secundario, y es secundario tanto al CIRS, a la sepsis, etcétera, cuando el organismo se activa en forma generalizada donde no hay un solo órgano comprometido. Obviamente es mucho más severo que el anterior en términos generales por la gravedad del síndrome de respuesta inflamatoria. Por lo tanto, hay una función orgánica alterada en un paciente críticamente enfermo donde no se puede mantener la homeostasis sin la intervención. Y para esto es importante manejar ciertos mecanismos fisiológicos que ustedes podrán repasarlo desde fisiología. No nos vamos a detener en detalle, pero son cada uno de los parámetros que vamos a medir, entre los cuales, por ejemplo, tienen ustedes que el oxígeno deben recordar que va tanto disuelto en plasma como unido a la hemoglobina, y esto puede ser medido de dos maneras, como es la saturación o la presión arterial de oxígeno. Por el otro lado, el dióxido de carbono de la misma manera, este mayormente va unido como ácido carbónico, también va disuelto con la hemoglobina y en menor cantidad disuelto, perdón. Dos términos que tienen que familiarizarse son la disponibilidad y el consumo de oxígeno a través de la fórmula, y en el cual tienen ustedes en forma determinada la demanda normal de oxígeno versus la demanda metabólica de oxígeno, la disponibilidad versus la demanda metabólica de oxígeno, que es la demanda que cada una de las células tiene sobre el oxígeno para poder desempeñar sus funciones y permanecer vital. Esa tasa obviamente tiene que ver con el método de convertir glucosa en energía y agua a través de la glicólisis, que ustedes deben recordar en el ciclo de Krebs desde bioquímica. Si ustedes tienen una disponibilidad mayor a una demanda, eso es el metabolismo normal. En el caso de que la disponibilidad sea menor que la demanda, obviamente vamos a entrar en una alteración de la perfusión tisular, eso es shock. Esto puede darse etiológicamente por una inadecuada oferta, alteración en la respiración, oxigenación, porque no tienen hemoglobina, sangrado, tema que nos aboca, inadecuada cantidad de fluidos, un sangrado, deshidratación, vómitos persistentes, cólera, quemaduras, o un inadecuado movimiento de sangre sería un fallo de bomba. O bien tener una alteración en la disponibilidad, por ejemplo, una intoxicación por cianuro. Esto etiológicamente también lo que vimos a continuación pueden determinarse los diferentes tipos de shock de acuerdo a si en su denominación son shock séptico, hipovolémico, cardiogénico, con sus diferentes etiologías. Y es importante tenerlo en cuenta cada uno de estos shocks porque ustedes van a ver que hay una variación muy importante en la mortalidad de estos pacientes. Y si ustedes se fijan, el shock hemorrágico, que es generalmente debido a trauma, que es el tema que nos aboca, tiene una mortalidad muy alta en las primeras 2 a 3 horas, llamadas horas de oro,
Y también igualmente tiene una mortalidad igualmente alta en intrahospitalaria debido a la severidad del cuadro instaurado. Obviamente, fíjense que la mortalidad primaria del shock cardiogénico o séptico no existe. Hay hallazgos comunes al shock, que son los signos clínicos, la histopatología, la injuria, la inflamación y la inmunosupresión. Y hay signos clínicos comunes que son inespecíficos, como ya habíamos dicho, la hipotensión, la taquicardia, el pulso rápido filiforme, disminución de la perfusión cutánea medida por relleno capilar, presencia de alteración de la temperatura o del color de la piel, alteración del sensorio y oliguria. De acuerdo a cada tipo de shock, ustedes van a ver que puede definirse un flujo, un gasto cardíaco, etcétera, de acuerdo si este es hipovolémico, cardiogénico o de alta o baja resistencia. Es importante que hay consecuencias morfológicas e histopatológicas dentro de cada organismo y esto es a nivel celular que puede determinarse y esto se debe a disminución de la energía, es decir, disminución de todo el metabolismo celular habitual y por lo tanto ustedes van a concluir que todo esto va a llevar a una isquemia celular. Y es así que histopatológicamente la hipoperfusión asociada al shock van a tener que son necrosis por coagulación. Recuerden los tres tipos de necrosis: coagulación, licuefacción y mixta. Acá por déficit de oxígeno se va a producir un infarto básicamente, que es la necrosis por coagulación. Esto sucede a nivel de la función cardíaca, con su consecuencia en la función hemodinámica. Sucede igualmente en el pulmón, llamado pulmón de shock, que es la lesión pulmonar, el famoso síndrome de distrés respiratorio del adulto. Sucede también en el riñón, en el cual van a tener una necrosis tubular o una insuficiencia renal aguda, y también pancreática, aunque esto es de efecto tardíaco sobre el organismo. Y lo contrario ocurre en el cerebro, en el cual hay un infarto o una hemorragia en los núcleos grises. Por lo tanto, estos pacientes siempre cuando están en esta situación, cuando tienen una TAM menor a 60 milímetros de mercurio, son puestos en asistencia respiratoria mecánica y sedación precisamente para proteger a estos órganos. Lo mismo sucede en el intestino delgado. Estos pacientes no pueden ser alimentados precozmente y lo mismo ocurre en el hígado, en el cual puede producirse una necrosis hepática con su consecuencia alteración de la función. Esto, si ustedes lo quieren analizar desde el punto de vista eje hipotálamo hipofisario, esto existe y ahí tienen ustedes detallado en el cuadro cómo desde el eje simpático adrenal se producen las diferentes alteraciones relacionadas con el shock. Un punto que quiero que me gustaría recuerden desde esta clase y es este cuadro en el cual ustedes van a tener la clasificación de acuerdo a la severidad de la hemorragia y fíjense que esto se divide en 4 grados, más tarde lo vamos a ver en detalle, pero si ustedes esto lo pueden determinar a través de la cuantificación de una pérdida de mililitros de sangre, volumen sanguíneo, frecuencia de pulso, etcétera, en el cual van a diferenciar 4 grados diferentes. Esto es importante porque esto tiene que ver con la severidad de la evolución de los pacientes, tiene impacto en la mortalidad y en el tratamiento. Desde hace mucho tiempo se trataba de ver cómo era la severidad cómo evaluar la severidad del shock y fíjense, desde hace muchísimo tiempo se veía la relación que había en la temperatura distal, en los dedos del pie. Esto tenía una severidad, una relación en forma directa en el cual se podía estimar la gravedad del shock, igualmente con el relleno capilar. Y hoy en día se utilizan determinaciones mucho más objetivas como la determinación de la TAM en forma directa, directa o indirecta, bien otros metabolitos como el lactato y otros que pueden ser también determinados. Ya habíamos dicho que de acuerdo a la asociación que uno tome, como por ejemplo la Sociedad de Terapia Intensiva, ustedes van a ver que la clasificación de shock se da en estos tipos. Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a la alteración fisiopatológica, como también ya mencionamos, cardiogénico, hipovolémico y distributivo. Y por ahí una un poco más simple, para recordarla siempre, vamos a tener el shock relacionado con la hipovolemia, que es el común, el más clásico, el obstructivo, un TEP, un hemotórax, un taponamiento cardíaco, que son los famosos secuestros, un shock cardiogénico por alteración en la bomba cardiogénica,
y los shock distributivos relacionados con el neurogénico, anafiláctico y séptico, cada uno con sus eh, afectaciones de la presión arterial de oxígeno, de CO2 y la resistencia vascular sistémica. Debemos realizar estudios imprescindibles para la determinación de cada uno de los valores que habíamos determinado y ellos son lo que se detallan a continuación y esto deben hacerse en forma progresiva y sucesiva, es decir, hay que hacerlo frecuentemente para poder determinar e identificar una alteración precoz. Para ello vamos a utilizar diferentes scores de severidad. Uno de ellos puede ser el SOFA, el otro puede ser el Apache 2, que a través de sus diferentes determinaciones pueden ver los shock, la alteración de la severidad dividida en grados y de acuerdo a ella mayor severidad, obviamente mayor mortalidad. Deben hacerse el diagnóstico diferencial, fundamentalmente con lo que ya mencionamos, otros tipos de shock relacionados con el hipovolémico entrando en tema, y el hemorrágico, debemos recordar esas 2-3 primeras horas que son las que determinan una mortalidad de aproximadamente el tercio de los pacientes, porque tenemos que tener en cuenta que el shock es una emergencia, y emergencia se relaciona a que si nosotros no actuamos, esto va a costar probablemente la vitalidad de un órgano. Hay que hacer una reanimación urgente pero ordenada. Hace mucho tiempo se utilizaba el VIP, esto ha sido reemplazado por el ATLS, que es el Colegio Americano de Cirujanos, por el ABC, y esto consiste en una serie de parámetros en los cuales son comunes, simples, ordenados y guiados por un responsable de la resucitación de estos pacientes. Ustedes ven cada uno de los parámetros que se toman para estos pacientes. Asimismo, también es importante tener en cuenta la terapia transfusional, qué y cuándo instaurar a cada paciente, y esto tiene obviamente sus desventajas que pueden ser charladas durante los prácticos. Los inotrópicos, por supuesto, somos cirujanos, no vamos a entrar en estos temas, pero deben saber que hay una serie de drogas en las cuales se utilizan para sostener frecuencia, presión arterial, volumen, etcétera, que son desde la dopamina hasta la adrenalina, y esto es importante porque esto también marca la evolución de los pacientes. Es importante tener en cuenta que el shock hemorrágico, como ya habíamos dicho, debe ser medido en su severidad. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de estas hemorragias que son ocultas, mientras otras son más fácilmente visibles. Las ocultas son muy importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran que el volumen capaz de ser intraabdominal de hasta 3 litros de sangre, van a tener un paciente prácticamente en un shock severísimo. La pelvis es capaz de contener de 1,5 litros a 2 litros de sangre y la cavidad pleural volúmenes similares. Así que imagínense la severidad de sangrado de estos pacientes. El cuadro que le había mencionado antes, y yo quisiera dejar un solo mensaje, es que recuerden este cuadro porque independientemente de la especialidad que hagan, lo van a aplicar en toda su vida. Y fíjense que ustedes rápidamente van a tener un grado 1 en el cual es un paciente levemente ansioso que solamente van a rescatar con cristaloides, al igual que el grado 2, si bien ha perdido hasta 1,5 litros de sangre. Y de ahí marca la alteración ya en el cual el paciente en el grado 3 y 4 pasa de la ansiedad y la confusión al letargo, en el cual hay que rescatarlo ya con hemoderivados. En la evaluación primaria tenemos que recordar que el sangrado es la causa más común del shock. Debemos tener accesos venosos de gran calibre, rápida resucitación, fluidos como Ringer lactato. Recién ahí van a empezar después con los hemoderivados. Hay que controlar las hemorragias externas y monitorizar todos los signos que ya habíamos mencionado. Recuerden los shock no hemorrágicos, los ocultos, que son aquellos, inclusive que nosotros también les enseñamos en el tema de los síndromes torácicos agudos, como el neumotórax hipertensivo o el taponamiento cardíaco, también emergencias que deben ser tratadas rápidamente, pero no mediante volumen, sino de la manera que está mencionado ahí en el slide, y otros como la lesión cardíaca cerrada o el shock neurogénico. La evaluación primaria también incluye la evaluación del tórax para ver que no haya un hemotórax o el neumotórax que habíamos mencionado. El sangrado abdominal mediante evaluación hoy en día tomográfica, ecográfica del sangrado intraperitoneal o retroperitoneal por tomografía o cirugía, evidentemente, si ante un paciente inestable. La pelvis en un paciente con sangrado venoso en el cual inclusive se llega a embolizar o estabilizarlo o fijación externa.
En pacientes estables, recordar, es posible realizar un ATAC, debemos realizarla, y en pacientes inestables hay una serie de controversias que podemos charlarlo más adelante. En la evaluación secundaria se realizan ya evaluación de pies a cabeza, hay que corregir y tener en cuenta la hipotermia, lesión de uretra, lesión del maxilofacial para evitar hacer una lesión ante la colocación de una sonda nasogástrica. Hay que realizar un laboratorio completo y radiografía, como ustedes ven, columna, tórax, pelvis, cisturetro para poner la sonda vesical y el examen musculoesquelético completo. Esta evaluación secundaria incluye todos cada uno de los estudios que determinamos a continuación y en el cual va a ser fundamental para determinar la lesión de órgano asociado. En una evaluación terciaria ya es una evaluación para detectar cambios o lesiones ocultas relacionados fundamentalmente también con la función. Si empeora, si este paciente empeora, este es el momento de volver a realizar la evaluación primaria y secundaria y es en el momento en el cual se hacen las interconsultas o bien se instaura el plan de traslado. El síndrome compartimental abdominal, para terminar, vamos a tener en cuenta que es importante porque hace también un secuestro de volumen, está relacionado con alteración del retorno venoso por la alta presión intraabdominal, es secundario a hemorragia, ascitis, edema, resucitación masiva, neumoperitoneo, y en la evaluación se hace en forma indirecta a través de la medición de la presión intravesical por sonda vesical, en el cual esta es de 3 a 15 milímetros de agua, de 10 a 20 centímetros de agua, y es importante porque esto puede llegar a requerir descompresión quirúrgica si la presión es más de 20 a 30. Así que es muy importante porque esto ocasiona una hipovolemia similar y la causa no es un sangrado en forma directa. Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa estamos en consulta o durante los prácticos para todas las dudas que podamos tener.